Dios les bendiga nuevamente. Doy gracias Amén. al Señor por la oportunidad que nos concede por estar enlazados un miércoles más para que estudiemos un poco más de la palabra del Señor. Doy gracias a Él por la oportunidad que me concede poder desempeñar este privilegio para su honra y su gloria, y que el Señor añada a nuestra vida lo que sea su voluntad para cada uno de nosotros. Dios conoce que necesita cada una de nuestras vidas. En esta oportunidad, hermano, trae un nuevo tema para la honra y la gloria del Señor. Ya he estado juntado ahí en el grupo y el tema es enfócate, no te quejes. Eso para mí también va. Enfócate, no te quejes. Nosotros, hermanos, todos los días pasamos cosas, pero no todas son malas. Hay cosas muy hermosas que el Señor nos permite vivir, pero que como humanos que somos, nuestra atención mayormente está en las cosas que no son muy agradables, y a veces pasamos desapercibidas las que son importantes, las que son especiales, que tienen mayor valor. Y normalmente también pasamos en situaciones de que no debería ser así, pero a veces hay comparaciones en el estilo de vida que tiene una persona, espiritual, materialmente, familiarmente, en todas las áreas que comprende hacia nosotros como seres humanos. Y en ese sentido, el estar pendiente de cómo va cada persona hace que nuestra atención se centre ya no solamente en lo que he dicho hace un momento, en los momentos difíciles, sino también en la vida, en las cosas que Dios está haciendo en otras personas. Y eso hace que nuestro enfoque se pierda en quién debe estar. Desde que venimos a Cristo, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él, firme en Él. Porque si empezamos a dudar de quién nos ha llamado, si empezamos a dudar de qué está haciendo Dios con nosotros, si empezamos a ver a la derecha, a la izquierda, atrás, arriba, abajo, todos lados, nos puede pasar la de Pedro. Perder el enfoque e interrumpir el caminar que llevamos en el Señor. Pedro por eso le entró la duda, porque dejó de ver al Maestro. Estando en Cristo, el Señor ha abierto nuestro entendimiento. Y desde ese momento nosotros tenemos que ser inteligentes en qué cosas llaman nuestra atención, en qué estamos ocupados nosotros, porque ahí se enfoca toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra proyección. Entonces, si es en Cristo, que es lo ideal, es de mucha bendición. Pero si no es en Cristo, si estamos en otro lado, y en vez de agradecer por lo que estamos viviendo, viene y hay queja de nosotros hacia Dios, eso hace que sea más difícil nuestra manera de vivir, y también que veamos las cosas que Dios nos ha prometido. Y para abordar este tema vamos a comenzar leyendo Salmo 37, del versículo 1 al 10. Y vamos a meditar en cada uno de esos versículos para honra y gloria al Señor. Salmo 37, 1 al 10. Dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Vamos a detenernos un momento ahí. Cuando dice que no nos impacientemos a causa de los malignos, es decir, que las malas intenciones
siempre existen. Los malos propósitos del enemigo siempre existen. Personas que son usadas por él. Maneras que él usa para cumplir lo que quiere hacer en contra de nuestra vida. Pero que no hay que impacientarnos ni tampoco quejarnos, sino esperar en Dios. Confiar, así como los polluelos se sienten protegidos por la gallina, ellos ni saben qué pasa por encima. Ellos están ahí seguros. La gallina es la que resuelve, es la que cubre sus polluelos. Dios es así, Dios es el que resuelve, Dios es el que nos guarda. Nosotros debemos estar seguros que Él sabe cómo lleva las cosas, que Él sabe cómo nos está guardando, qué está trabajando en nosotros y por qué está permitiendo lo que está permitiendo. Lo que nosotros no tenemos que perder es confiar en Él, es estar enfocados en Él, que nuestra atención siempre esté en Él. Cristo es como que estemos, de hecho es así, en un mundo de oscuridad y Él es la lámpara. Y usted y yo, para caminar y no tropezarnos y que no nos pasen muchas cosas, siempre tenemos que estar viendo esa luz, porque este mundo está rodeado de oscuridad. Pero si nosotros empezamos a ver lo oscuro y la luz la perdemos, vienen los lamentos y donde vienen las quejas. Y ahí es donde hemos perdido la visión donde debe estar, que es en Cristo. Entonces dice ahí que tampoco tengamos envidia a lo que hacen iniquidad. Esto a veces se presta, depende humanamente. Hay personas que dicen esa persona es exitosa, esa persona le ha ido aquí lo otro, pero habría que entender a qué se refiere el término exitoso. Porque humanamente a veces la gente piensa que éxito está resumido en tener cosas, en tener una inmensidad de situaciones a favor de una vida. Pero el éxito real, conociendo el caminar del Señor, sabemos que no está en lo pasajero, sino en lo eterno. Entonces el verdadero éxito del ser humano está en seguir el camino correcto que Dios nos ha trazado a nosotros. Entonces es ahí donde incluso yo hace un tiempo atrás escuché a la esposa de un pastor que me decía: yo no entiendo por qué los hijos de la vecina que no es cristiana no se le enferman. Yo paso todas las semanas en la clínica, soy la esposa del pastor, estoy al frente al ministerio con él y mis hijos se enferman toda la semana. Aquí existe una ilustración explícita de lo que estamos abordando. Ella estaba viendo por qué ella, que era impía, su vecina, estaba bien su familia y ella no. Pareciera que las promesas de Dios eran falsas en su vida. Pero ¿quién tenía mayor bendición y estaba en lo exitoso que debe existir en el ser humano? Era ella. Ella, a pesar de las dificultades con sus hijos, estaba adorando al Señor. Siempre estaba al frente con el esposo, al frente al ministerio. Mientras que aquella mujer, la vecina, que estaba ahí con sus hijos, no se le enfermaban, pero esta mujer no sabe, o yo no sé hasta el momento si ella ya se convirtió a Cristo, pero en ese momento no era convertida. Ella no sabía realmente lo valioso de la vida, que es tener a Cristo en el corazón. Entonces hay que ver qué cosas son las que estamos viendo para nosotros de valor. La salvación es la cosa y la bendición, más que cosa, es la bendición más grande que podemos tener. La salvación. Una persona podrá tener bienes, posesiones, salud, incluso salud, pero si no tiene salvación, no tiene lo más importante. Entonces, si tenemos salvación nosotros, que la luz de Cristo ha alumbrado en nuestras vidas, es en Él, en nuestro Redentor, que nosotros tenemos que tener siempre nuestra mirada. Entonces, no basarnos en las cosas que vemos en los demás. En el 2 dice: porque como hierba serán pronto cortados. Es decir, todas esas cosas buenas, positivas, posesiones, todas las cosas que puedan tener las personas que no conocen al Señor, podrán verse que están, pero exitosos, están prósperos. Pero eso es para mientras están en vida. Estas personas, si no entregan su vida a Cristo, mueren. ¿Y para dónde va su alma?
Entonces por eso dice que como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Nuestro enfoque no tiene que estar en cómo se ve la vida del otro, sino cuál será el fin. Porque la esencia de todo, lo importante en esto no es cómo se ve a alguien, ni qué tiene alguien, sino cuál va a ser su fin. Cómo es su caminar, ¿es en rectitud o no lo es? Pero más allá de que alguien esté llevando una vida en rectitud o no la esté llevando, no tenemos que estar viendo nosotros eso, sino viendo a Cristo, para ver cómo estamos caminando nosotros. Porque si nuestra mirada está enfocada siempre en el otro, en la otra, es ahí donde viene la queja, el cuestionamiento hacia Dios. En el versículo 3 del Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es que las cosas, hermanos, no siempre como se ven son. Si incluso cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario y Él entregó su espíritu al Padre, parecía que el enemigo había ganado. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida humanamente, ese cuerpo ya no tenía vida. Parecía que el enemigo había ganado, pero no había ganado. Él dijo que el tercer día resucitaría y resucitó. Entonces, ¿quién quedó vencido? Fue el enemigo. Entonces, con esta ilustración le quiero decir que las cosas no siempre son como se ven, sino lo importante es qué acciones están en el presente para cuál va a ser el fin. Esa es la esencia de todo, cómo va a ser el fin. Por eso, como hijos de Dios, aunque veamos la vida del que no conoce a Cristo diferente, no tenemos que estar viendo cómo está mejor ni nada parecido. Porque si esa persona no entrega su vida a Cristo, su fin será crítico, será duro. Y aunque a nosotros parezca que todo va mal, si esperamos en el Señor, siempre va a haber victoria en nuestra vida. El 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. A cada instante nosotros tenemos que poner nuestra vida en Dios. Él sabe qué va a añadir, Él sabe qué va a quitar en nuestra vida. Pero de lo que no cabe duda que lo que Dios está haciendo en nuestra vida es perfecto. Es su voluntad. Y su voluntad no supera a nada que nosotros creamos que está bien en nuestra vida. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Es decir, veamos lo que veamos. Y a veces no solamente con el no convertido, sino a veces también entre hermanos empieza: yo que busco más, yo que me guardo más, yo que voy más a la iglesia, yo que hago más sacrificio, yo que oro más, y por qué la hermana aquella está así, el hermano aquel. No, dice que esperemos en Él, que guardemos silencio ante Jehová y esperemos en Él. ¿Sabe que cuando nos alegramos por la bendición de otro, esa misma bendición nos cubre a nosotros? ¿No ha leído usted por ahí que unos vehículos dicen: te deseo el doble de lo que me deseas a mí? Esto es tan real. Lo que usted y yo deseamos para el otro, eso mismo nos cubre. Si son cosas de bien, eso nos va a cubrir. Si son cosas de mal, malas intenciones, esas nos van a seguir también. Y dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Es que, hermanos, el hecho de ver la victoria de otro antes que la nuestra no significa que va ganando.
Es que el tiempo de Dios para aquella persona es entonces y la de nosotros es después. Y no significa que porque se vaya atrás en la victoria es menos o lo otro es más importante. No. Tengamos en cuenta cuando María se le dijo que iba a concebir su vientre Jesucristo, sabemos la importancia, la relevancia, lo impactante de lo que era que Jesús viniera a la tierra. Pero antes de Jesús, ¿quién era el que iba a preparar el camino? ¿Verdad que hubo una mujer que estuvo embarazada antes que María? La mamá de Juan. ¿Y será que María era menos porque fue después? No. El momento que Dios determinó para que cuando naciera Juan hiciera todo lo que iba a hacer para que luego viniera Jesucristo, lo que iba a hacer eran los tiempos de Dios. Pero ni la mamá de Juan iba más adelante, ni la mamá hablando humanamente, el instrumento que Dios usó a María era menos, porque nació después Jesús. ¿Sí me comprende? Lo importante es que se cumpla lo que Dios quiere para nosotros. Va a suceder en el tiempo, que es la voluntad de Dios, pero no significa que sea mayor o sea menor. No, ambos son importantes, pero están dentro del tiempo de Dios. Imagínense que entre estas mujeres hubieran dicho, ay no, y esta quedó embarazada primero que a mí. ¿Verdad que no? Aquí había gozo, había alegría. Había alegría. Aunque usted y yo estamos esperando algo y Dios le contesta a la hermana primero o al hermano, hay que gozarse. Dios sabe cuándo viene nuestra victoria. Pero hay que esperar en Dios, no quejarnos que por qué a la hermana o al hermano primero. Dice luego, como decía, guarda silencio ante él y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Si esto se da, hermanos, entre hermanos en Cristo, imagínense envidiarle lo que tiene el no convertido, el impío. Pareciera que no hay inteligencia ni razonamiento en nuestra mente al ver eso. Que porque aquel que no le sirve a Dios está bien. Eso no nos corresponde, nos desenfoca y nos hace quejarnos. Y eso destruye. Entonces vemos ahí que no debemos de tener nuestra mirada en qué le está pasando al vecino, a la vecina, al prójimo, sino en qué está haciendo Dios en mi vida. Enfoquémonos para que no nos quejemos. El enfocarnos nos va a hacer ver todo positivo, ver todo en bendición, que hay agradecimiento. En cambio, la queja enferma, agobia, destruye. ¿Y qué es enfocarse? Implica mantener la atención en quién, en Dios. No en lo que le está sucediendo al otro, no, en Dios. Y sus propósitos, evitando distracciones y desvíos. Si usted se fija en la imagen, esto es una escalera. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, a veces cuesta subir un peldaño, pero se sube. Y se avanza y se avanza. Pero si estamos en el último peldaño y empezamos a ver a todos lados,
y no valorar lo que Dios está haciendo en nosotros ni lo que tenemos, sino que quejarnos, no pasamos de ese peldaño. No se cumple lo que Dios quiere. Vemos que en Proverbios 4, 25, 27, vamos a leer con respecto a esto de enfocarse. Proverbios 4, 25, 26 y 27. Y dice de la siguiente manera: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante, no a los lados, sino adelante, mirando lo recto, lo correcto. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí, hermanos, está la esencia de qué tenemos que hacer nosotros. Es decir, mirar lo recto. No que nos falta. No, mirar lo recto, es decir, ver a Cristo. Ver lo que hay adelante, no lo que hay a la derecha ni a la izquierda. Y cuando dice que examinemos la senda de nuestros pies, es que sean correctos. No queramos llevar los pasos del otro que tiene lo que nosotros según necesitamos o queremos. No es que yo esperando aquí no llega nada a lo que quiero. Voy a hacer lo que hace el vecino, voy a hacer lo que hace el hermano, voy a hacer lo que hace el fulano, la fulana. No. Aún si no tenemos eso, hay que caminar en rectitud. Porque quien endereza nuestros pasos es Cristo. Y cuando dice que no desviemos a la derecha ni a la izquierda, es que nuestra atención no esté en las cosas de aquí, sino en el que está trabajando en nuestras vidas. Y dice, aparta tu pie del mal. La victoria del ser humano no está en lo que llega a las manos. Está en caminar rectamente todos los días. Qué bueno, hay gente que de buena manera, de manera correcta adquiere sus cosas. Qué bendición. Pero hay personas que las adquieren de mala procedencia. Otros que han sido añadidas muchas cosas a su vida, pero no aportan al reino de los cielos, sino al reino de esta tierra. Es decir, no son personas que a pesar que están prósperas, no aportan a la obra del Señor, sino que aportan a las cosas de este mundo, a los bares, a los nightclubs, a las drogas, a los vicios. ¿Cómo va a ser posible que nosotros como cristianos, desde el momento que nosotros decimos yo no sé por qué el otro está mejor que yo, nunca debe salir eso de nuestra boca? Porque desde el momento que estamos diciendo eso, no estamos viendo que esta persona, si es cierto, tiene sus comodidades. Pero ¿y qué es lo que hace todos los días? ¿Camina en rectitud? ¿Es un hombre o una mujer temerosa de Dios? Porque desde ese momento se está centrando la mirada en cosas pasajeras, no en las importantes, no en las eternas. Porque como le dije a un principio, puede ser que tenga todas las cosas posiblemente humanas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, de nada servirá lo que tenga en sus manos. Entonces lo más valioso no son las cosas pasajeras, no son las que nuestros ojos ven, sino las celestiales. Eso es lo más valioso. Vamos a leer también en Colosenses 3, del 1 al 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios sabe de qué tenemos necesidad. No es que Dios lo desconoce, no, Él sí lo sabe. Lo que pasa es que nosotros queremos asegurar muchas cosas, muchos días, semanas, meses, años. Recuerde lo que dice el Padre nuestro. Y danos hoy el pan nuestro de cada día. Dice de cada día. De cada día. Y esto mismo sucede por ejemplo, hay plantas de que están bien hermosas un mismo día, pero luego al atardecer ya no están más. Ellas no pensaron en lo corto que iban a durar, pero sí en la mañana el espíritu y el orden que Dios les ha dado es que se pongan así hermosas. Las aves buscan comida para hoy, no buscan para mañana. Nosotros como humanos somos diferentes. Pero si fuésemos como las aves, entenderíamos que del día a día Dios tiene el control. No es que es malo planificarse, no es que es malo ahorrar, no, ya hemos hablado de eso también, que eso es parte de saber administrar también. Pero a la esencia de todo esto que le quiero llegar, que el hacer esas cosas, que nuestra fuerza mental no debe estar en la desesperación de lo que no llegó hoy, porque Dios ha de tener cuidado. Entonces vemos que Dios a través de su palabra nos llama a enfocarnos, a ver las cosas celestiales, no las terrenales. Luego vamos a ver qué es la queja. Yo sé que de manera general todos sabemos qué es queja. Y podemos ver muchos ejemplos. La queja es expresar descontento, insatisfacción, crítica, como estamos hablando de poner la mirada en Dios, hacia Dios. Eso es la queja. Y sobre eso vamos a ver 4 citas bíblicas. Vamos a buscar Filipenses 2:14 al 16. Filipenses 2:14 al 16. Y dice: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El Señor nos llama a evitar todo esto y a veces la queja no está orientada en lo que hemos abordado hasta este momento de lo bien que le está yendo a otra persona, sino que es que conmigo nadie está. Mira, Señor, yo me esfuerzo, nadie lo reconoce. Mira cómo hablan de mí, mira cómo me murmuran, mira cómo me señalan. Que mira, Señor, me falta esto, que mira, Señor, me falta lo otro. A veces ese es el tipo de queja que existe en nosotros. Que no tengo para el gas, que mira, me pasa esto en el carro, y por un montón de ejemplos, ¿verdad? Pero si nuestra mirada está puesta en Dios, Dios ha de proveer. Dios ha de darnos la fuerza. El salir adelante en victoria no está en cuántas personas están alrededor. No está en que si no habla nadie de nosotros.
no está en que si nos ayuda toda la gente. Porque si nadie nos ayuda, Cristo sí nos va a ayudar siempre. Si nadie nos acompaña, Cristo sí nos va a acompañar siempre. Si nadie nos da la manita, como decimos, y nadie nos apoya en nada, Cristo sí lo va a hacer siempre. Si nos falta algo, Él lo ha de proveer. Cuando nosotros empezamos a decirle al Señor, es que mira, me están haciendo esto, es que mira, me están haciendo lo otro, también es parte de quejarnos y no esperar en Él. Y por ser humanos es normal, muchas veces llega la angustia, llega la desesperación y el decirle, Señor, mira esto, mira lo otro. Pero hay maneras, hay formas. Es muy diferente venir de rodillas y decirle, Señor, mira lo que está pasando, yo no puedo más. A venir, Señor, mira lo que me hizo el hermano, la hermana tal, mira todos los que me hicieron. Eso es muy diferente. Es como venir a ponerle el dedo a alguien. No es lo mismo pedir ayuda que venir a acusar. Desprecios donde sea van a haber. Murmuras donde sea van a haber. Críticas donde sea van a haber. Porque perfectos no somos. Eso siempre va a existir. Incluso dentro de las mismas congregaciones. Porque siempre va a estar el trigo y la cizaña mientras estemos aquí. Pero no se trata de quién es trigo ni quién es cizaña, sino qué queremos ser nosotros. ¿Queremos ser trigo o queremos ser cizaña? ¿De quién nos estamos alimentando? ¿Estamos viendo a Cristo siempre? ¿O estamos viendo lo que nos falta, lo que nos molesta? Vamos a leer otro pasaje más en 1 Corintios 10:10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es decir, el murmurar, la queja y todas las cosas similares provienen del enemigo. Entonces lo mejor es esperar en el Señor, que Él pelea por cada uno de nosotros. Él sabe si la causa es justa o no lo es. ¿Quién mejor que Él que conoce nuestro caminar? ¿Y cuántas personas sufren persecución o sufren de muchos tipos, acusaciones y cosas así? Pero Dios ha de sacar en victoria porque todo aquello que no es real es parte de lo difícil que ha de pasarse en esta tierra. Por eso es importante el caminar en rectitud, porque Dios ha de pelear por cada una de nuestras vidas. Pero cuando no se camina en rectitud, las cosas por las cuales quizás muchas veces se puede sufrir y no son falsas, sino que reales, pues ahí es muy diferente. Pero cuando se trata de llevar una vida en rectitud delante de Dios y suceden estas cosas, Dios siempre ha de dar victoria. Él siempre pelea por lo suyo. Y lo más importante, hermanos, no es la imagen que tengan los demás. Si es cierto, es esencial en el sentido del testimonio, en el sentido de hablar de Cristo a través de la transformación que Él ha hecho. Pero si nosotros somos conscientes que llevamos una vida dentro de la cual el Señor se siente agradado y que se está trabajando en las cosas que no están bien, porque aquí nadie es perfecto, siempre hay cosas que hay que ir dejando, ir cambiando, pero que siempre, por más que se esfuerce, muchas veces, siempre hay algo que señalar, siempre hay algo que murmurar, siempre hay algo que decir. Pero lo importante es cómo se siente el corazón delante del Señor, si está en paz, y cómo Dios ve nuestra vida. Eso es lo más importante. Porque Él conoce todo. Él escudriña todo. Vamos a leer también Números 11:1. Y dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira.
Y lo oyó Jehová, oiga, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando iba camino hacia la tierra prometida, en ellos hubo mucha queja, mucha murmura de por qué Dios los tenía así, que estaban mejor allá en Egipto, que tenían esto, que tenían lo otro. Y a Dios eso no le agrada. ¿Sabe por qué? Dice la palabra que demos gracias en todo. Porque cuando entendemos que hay que dar gracias cuando duele, por todo lo que pasa, cuando hay momentos de gozo, de alegría, pero hay momentos de lágrimas, de dolor. El ser agradecido quita la queja. Es ver en medio de lo que se ve malo, darle gracias a Dios. Un ejemplo de esto es Job. Había perdido todo, incluso su salud. Y vemos la manera como Job se expresó delante de Dios. Y vemos cómo Dios lo restauró, lo bendijo y lo hizo aún más justo. Pero si Job se hubiese quejado, otro resultado hubiera sido. Entonces, el entender lo que dice esa parte, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios, esto es lo que agrada a Dios. ¿Sabe por qué llega la queja? Porque nosotros tenemos una idea, según nosotros, concreta de lo que es bueno para nuestra vida y lo que no. Y cuando viene Dios y hace cosas o permite cosas que para nosotros creemos que no están bien, ahí es donde viene lo duro. Pero necesitamos decirle al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para ver que en medio de todo lo que está pasando es su propósito el que se está cumpliendo y que le damos gracias a Él por lo que está haciendo. Le repito lo de Jesucristo. Imaginémonos Jesucristo dejar todo en el cielo, venir a la tierra, morir de la manera que murió por amor a nosotros y verse como que había salido vencedor el enemigo y no él. Pero Jesús se enfocó en lo que se veía en ese momento cuando él estaba concluyendo el trabajo que el Padre le había encomendado. Él no estaba viendo eso. Él estaba viendo cumplir el propósito del Padre. Él estaba viendo que iba a resucitar al tercer día. Él estaba viendo que había hecho para lo cual se le había enviado. Usted y yo tenemos que ver y entender qué es el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Para qué nos tiene en esta tierra? ¿Para qué nos rescató? ¿Para qué nos llamó? Y no perder la atención en lo que está alrededor nuestro, porque eso siempre va a estar. Es viéndole a Él, escuchando su voz, entendiendo qué es lo que quiere con nosotros, es que vamos a avanzar en este caminar. Y vamos a ir concluyendo con lo que dice Santiago 5:9. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Es aquí el juez que está delante de la puerta. Sabemos que el Señor, el que está como juez, Él nos ha llamado a ser hacedores de justicia, no a hacer justicia. Nos ha llamado a ser hacedores de justicia. Aún así hayan cosas injustas también en contra de nuestra vida, no nos debemos quejar, sino estar enfocados en que Dios pelea por nosotros. Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, vemos la esencia, lo importante de estar enfocados y no quejarnos. Usted y yo, una de las dos cosas vamos a hacer. Si nos quejamos, no estamos enfocados.
Pero si estamos enfocados, no nos vamos a quejar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo al Señor siempre, pase lo que pase alrededor, vamos a tener calma. Pase lo que pase alrededor, vamos a tener agradecimiento. Pase lo que pase alrededor, vamos a tener gozo. En cambio, si nosotros solo vemos lo que pasa alrededor, no vamos a poder ver quién es que nos va a ayudar siempre. Quién es que está trabajando en nosotros, sino que va a haber queja. Y la queja no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es el agradecimiento, el creerle a Él sus promesas, porque Él es fiel para lo que ha prometido para nosotros a través de su palabra. Cada uno de nosotros somos el resultado de la misericordia del Señor. Entonces en esta hora nos animamos a siempre ver al Señor, siempre, absolutamente siempre, 24/7, cada instante, en cada situación, siempre veámosle a Él. Y no nos distraigamos en lo que pasa alrededor de nosotros. Que lo que pasa alrededor de nosotros solamente son distracciones. En cambio, ver a Cristo trae grandes resultados espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Acuérdese, usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y ambos necesitan la fuente de existencia que es Cristo para poder caminar muy bien bajo su voluntad y tener una vida como a Dios le agrada. No con dolor, no con lamento, no con queja, sino con agradecimiento. Entonces, gracias al Señor, hermanos, por este tiempo, por todo lo que el Señor siempre pone las palabras para que podamos aprender y hablar en primer lugar a mi vida, y luego cada uno de nosotros tomemos la partecita que nos va a sumar, hermanos, a caminar cada día mejor bajo la voluntad del Señor. Entonces, gracias a Él por este privilegio. Dios me les bendiga.